este primer video damos por iniciado un curso sobre lo que se llama un caballero cristiano, tomando siempre los escritos del cardenal Newman. Para esto, primero vamos a explicar el título. ¿Qué significa un caballero cristiano? En primer lugar, ¿qué es caballero? Y en segundo lugar, ¿qué es lo propiamente cristiano de este caballero? El caballero, podemos decir, cuando hablamos de caballero, no tenemos que pensar en esos caballeros medievales que vemos en las películas. Imagínense que reciben ese legado, podemos decir, o ese título, porque pertenecían a determinadas familias o que peleaban determinadas guerras. No. Caballero, tomando a Newman siempre, es la traducción de una palabra que se usaba mucho en la Inglaterra del tiempo de Newman, que es gentleman. Gentleman, traducido literalmente, significa gentil hombre. Era una persona que no era que uno nacía siendo un gentleman, sino que una persona que se formaba y se hacía un determinado carácter, que podemos decir que era una serie de cualidades que tenía esta persona que la hacía distinta o humanamente muy cultivada. Podemos decir que para un inglés de ese entonces, ser un gentleman era como estar en la cumbre de lo que se esperaba de cualquier persona y de cualquier hombre. Les describo cómo Newman describe a un gentleman para darnos cuenta cuán humanamente desarrollado, cuán humanamente rico era un gentleman. El auténtico caballero evita cuidadosamente todo lo que pueda ocasionar una estridencia o un sobresalto en la mente de los demás. Evita así todo enfrentamiento de opiniones, toda colisión de sentimientos, todo retraimiento, recelo, melancolía o resentimiento, porque su gran preocupación es que todos se hallen a su gusto y como en casa. Está pendiente de todos y de cada uno. Es afectuoso con el tímido, amable con el distante y condescendiente hacia el extravagante. Sabe bien con quién habla, se guarda de alusiones inoportunas o temas que puedan molestar. Raramente se hace el centro de la conversación y nunca resulta aburrido. No da importancia a los favores que hace y al hacerlos parece ser él quien los recibe. Nunca habla de sí mismo. Cuando se ve obligado, nunca se defiende mediante una simple respuesta aireada o divertida. No presta oídos a la maledición ni al chisme. Es escrupuloso a la hora de imputar motivos a los que tratan con él e interpreta todo favorablemente. Nunca se muestra mezquino o con miras estrechas en sus discusiones, ni se aprovecha suciamente de una ventaja. El gentleman es una persona, por un lado, instruida, por otro lado, una persona llena de virtudes que hacen la convivencia o hacen estar con él sumamente agradable. Y además es una persona prudente. ¿Por qué? Porque es capaz de responder adecuadamente a cada situación. Se para bien en cada lugar, en cada situación y con cada persona. Pero esto no se da así naturalmente. Esto se da con un esfuerzo y que hay que trabajarlo con distintas virtudes. Ahora bien, vayamos a la segunda palabra. ¿Qué entendemos por cristiano o podemos decir caballero cristiano? Podemos afirmar a aquel que es caballero y que es humanamente desarrollado o cultivado, pero a diferencia de cualquier otra persona que puede ser un caballero simplemente humano, el motor para el desarrollo humano o de esas virtudes es la fe y la vida nueva que recibimos a través de la fe, esa fe en Jesucristo que recibimos por los sacramentos y la oración. Este es el combustible, podemos decir, del cambio. Este es el combustible que lleva a la persona a ser humanamente más desarrollada o más luminosa. Esto evidentemente no es mágico, que un día para el otro uno lo logra, sino que también hay una parte de colaboración humana y de una decisión que la persona toma. Y a veces pasa que hay personas que están en gracia, pero que no desarrollan esa humanidad. ¿Por qué? Porque le falta esa parte humana, esa colaboración con el esfuerzo y con los medios para poder expresar más claramente la vida de Jesús que tienen en ellos. Por eso
el motivo de este curso será motivar sobre todo a ver qué importante es la colaboración y también el desarrollo de las virtudes humanas para poder crecer también en la fe. Y también, al contrario, cómo la fe te potencia al humano. Bien, para este tema me propongo desarrollarlo en 3 encuentros. El primer encuentro haremos como un retrato del hombre natural. En él vamos a ver lo que significa una persona que se mueve simplemente haciendo el bien sin la ayuda de la gracia, y vamos a contraponerlo a eso a un hombre que está movido por la gracia. ¿Cuáles son sus diferencias? Para eso vamos a tomar un libro de Newman que se llama Discurso sobre la fe, y ese es el 5º discurso, que está muy bueno y que trata sobre este tema. En segundo encuentro vamos a ver el desarrollo humano, cómo ayuda y favorece la vida de fe, la vida de gracia, la relación con Jesús. Para esto vamos a tomar varios fragmentos, algunos de unos escritos sobre Atoriano, que él ya era católico, ya era sacerdote católico y ya había escrito un poco sobre eso. También otro libro que es La idea de universidad, que él en un libro pinta cómo debería ser una universidad. Y el tercero sería unos discursos que él tiene sobre distintas ocasiones que habla de las disposiciones para la fe. Y en el tercer encuentro veremos la elevación del humano a través de la gracia. Es decir, ¿qué impacto humano tiene cuando uno empieza a tener fe y empieza a recibir los sacramentos y empieza a vivir una relación con Jesús? Y para eso vamos a tomar los sermones universitarios, especialmente el tercero, en donde se habla de la santidad evangélica como la plenitud de la virtud moral. Ahora vamos a retratar al hombre natural, sin la gracia, podemos decir. La primera gran cuestión es que verdaderamente existe una persona totalmente desprovista de la gracia, sin ningún tipo de auxilio de Dios. Evidentemente que no. Siempre Dios de algún modo interviene y ayuda, hasta en personas que están fuera de la fe. Bueno, de algún modo hay intervenciones de Dios y Dios se quiere hacer presente en esa persona. Hay distintos grados, no es a veces de modo constante, pero existe eso. Y frente a eso Newman dice, ciertamente es un pensamiento triste y lacerante el sugerido por la conducta y el carácter de quienes no han recibido la gracia de Dios en el sacramento del bautismo. Son a veces gente benévola, incansable en su benevolencia, personas prudentes y consideradas, llenas de cualidades capaces de atraerles el afecto de quienes las conocen. Pero dejémoslas a Dios. Su gracia llena la tierra. Si esa ayuda divina se ve correspondida y produce buenos frutos en el corazón de los no bautizados, el Señor les premiará. Evidentemente hay gente buena fuera de la fe. Y evidentemente Dios de algún modo mueve a esa gente. Ahora, ¿cómo retribuirá eso? ¿Cómo premiará a esas personas? Bueno, se los dejamos a Dios. Pero Newman, para poder ver un poco la diferencia, podemos decir, entre aquel que vive en la fe, cómo vive su humanidad, retrata lo que significa un hombre natural sin la luz de la fe. ¿Qué es lo que dice de una persona alejada, quizás que buena, una persona buena pero alejada? Un primer aspecto podemos decir que es una persona que se encuentra débil en su conciencia. Seguro que todos tenemos una conciencia. Hay cosas que vemos como buenas y malas. Hay un dictamen interior que nos dice esto hay que evitarlo y esto hay que abrazarlo. Pero es verdad que esta voz se va debilitando sin una ayuda exterior. Dice Newman, la conciencia no es capaz de desempeñar adecuadamente su papel sin una ayuda exterior. Necesita ser orientada y sostenida. Dejada a sí misma, hablará con corrección al principio, pero pronto se manifestará vacilante, ambigua e incluso falsa. Requiere buenos maestros y buenos ejemplos que la mantengan en la línea del deber. Desgraciadamente, esa asistencia externa, esos maestros y ejemplos, faltan en muchos casos. O sea, si bien Newman valora muchísimo el tema de la conciencia, como que hay un sentido interior que te dice que está bien y que está mal, sin guías, sin una formación adecuada, sin alguien que te ayude, es fácil perderse.
Por eso no es tan fácil encontrar una persona con una conciencia formada sin la ayuda de otras personas. Tampoco es fácil encontrar una persona fiel a su conciencia sin algún tipo de maestro o algún tipo de asesoramiento, podemos decir. Así que este es como un primer aspecto que ve en el hombre natural, que hay una debilidad en su conciencia, porque no tiene ninguna ayuda. Queda ahí librada esa voz y muchas veces apagada o opacada por otras cosas. En segundo lugar, una persona sin gracia es limitada en su visión, por más que haga el bien. Y toma un ejemplo. Él describe al hombre quizás bueno, pero que no tiene la luz de la fe, como un hombre que vive en una cueva, que tiene cierta luz, que tiene algunos artefactos para ver un poco, pero es una luz tenue y no se ve bien todo, ¿no? También pone el ejemplo de un ciego o de que tiene una visión parcial de las cosas. Quizás esto lo toma de Platón. Platón tiene un mito que se llama el mito de la caverna, que está muy bueno, que cuenta cómo el hombre vive en una condición en una caverna y que ve las cosas como en apariencia, no ve la totalidad de las cosas, no ve la profundidad de las cosas, sino que ve solamente sombras. Es la luz que le viene de atrás y las sombras que ven adelante, eso es lo que ve el hombre. Pero que dice, en este caso Platón, el filósofo es aquel que sale de la caverna, que es capaz de salir ahí y empezar a ver las cosas como realmente son, a la luz del día. Nosotros podemos usar ese ejemplo para la fe sin duda. La fe es eso, es salir de esta situación de no ver con tanta claridad, de estar como en esta caverna y ver las cosas como son, a la luz del sol, y poder distinguir las formas. Y esto crea una revolución en una persona. Cuando la persona se convierte, es como que empieza a ver todo de un modo distinto. Empieza a valorar cosas, empieza a ver colores, empieza a ver formas, empieza a manejarse en la vida de un modo completamente diferente. Y también tiene una conciencia más clara del pecado, porque es capaz de ver con más claridad lo que está mal y lo que afea y lo que verdaderamente separa de Dios. Newman también dice que otro de los aspectos que un hombre natural desprovisto de la gracia puede caer es en crear ídolos. ¿Por qué? Porque todo hombre depende de algo. Necesitamos atenernos a algo, es decir, bueno, algo que me diga que está bien y que está mal. Y cuando eso no viene de lo alto, cuando eso no viene de Dios, uno crea eso. Eso algo que te ajuste tu comportamiento, tus cosas, tus decisiones, que sea norma de tu vida. Bueno, termina siendo algo que vos pones en reemplazo de Dios, o algo que dictamina las cosas que están bien y las cosas que están mal en lugar de Dios. Dice Newman, su razón no le hace independiente, como a veces se dice, le fuerza más bien a una dependencia respecto de leyes y principios precisos, en orden a satisfacer sus propios deseos. Debe por necesidad de su naturaleza ajustarse a alguna norma, y si no logra descubrir un objeto para su veneración, lo crea. Si no se le enseña la verdad de arriba, se enseña a sí mismo falsedades o las aprende de sus vecinos. Si no conoce a Dios, se fabricará ídolos. Es decir, dice eso, ¿no? Necesitamos algo, una norma a la cual ajustar nuestra vida, y si no, la termino creando yo o alguien me la da, un vecino, podemos decir, si no viene de lo alto. Por eso, si no conocemos a Dios, terminamos fabricando ídolos. También Newman describe un poco cuáles son los ídolos de su tiempo, y también podemos decir que son los ídolos de nuestro tiempo. En primer lugar, la riqueza. Él dice, bueno, empieza a ser lo más importante, lo que rige. Todos admiran a la persona que tiene plata, que tiene dinero. Bueno, es como un primer ídolo, podemos decir, que se fabrica el hombre, y empieza a decidir en favor o en contra de algo según si adquiere más o menos riqueza. Lo mismo también con la fama, que está muy conectado también al tema de la riqueza, se admira eso
y se transforma en un ídolo, en ser admirado por todos, ser querido por todos, ¿no? Y así el hombre termina cayendo en estas cosas. Pero veamos ahora qué pasa con el hombre movido por la gracia. Y siguiendo el mismo ejemplo de la caverna, dice Newman: pero qué cambio se produce, hermanos míos, cuando la mano del buen Dios les lleva con maravillosa providencia hasta la salida de la gruta y luego los expone a la luz del día. ¿Qué transformación experimentan cuando comienzan a ver con los ojos del alma y la intuición que trae consigo la gracia, la figura de Jesús, el sol de justicia y el cielo en el que vive y la brillante estrella de la mañana que es su madre bienaventurada y la plácida luna que representa a su iglesia y los silenciosos astros que son los hombres santos en camino hacia el eterno reposo? Pone este ejemplo muy bueno, ¿no? Cómo el hombre movido por la gracia es iluminado por esta cantidad de constelaciones y de astros, ¿no? Por un lado a Jesús, que es el sol, por otro lado la estrella de la mañana, la Virgen, por otro lado la luna, la iglesia, por otro lado los astros, los otros planetas, podemos decir los santos. Es decir, que empieza a ser influenciado por otra luz, por una luz que viene de otro mundo, del mundo sobrenatural. Y además le ayuda toda esta luz que viene de la gracia, no se contrapone con la luz de su propia conciencia, al contrario, la ordena, va en la misma dirección y le ayuda a discernir para no caer en esta fabricación de ídolos, para no caer en estos falsos ídolos. Por último termino con esto, ¿no? Newman pone un ejemplo evangélico para esto, que es el ejemplo del monte Tabor. Jesús llama a Pedro, Santiago y Juan, suben a este monte Tabor y ellos son invadidos por esta luz del resucitado. Cuando reciben esa luz, no quieren saber nada de bajar. Quieren hacer 3 carpas, se quieren quedar ahí, están a gusto, podemos decir. Así también pasa con el hombre que empieza a vivir bajo la luz de la fe. Todo lo que antes era importante y central, el dinero, las otras cosas, pasan a un segundo lugar. Pasa a ser esto lo más importante. Entonces pierde brillo todas las otras cosas y dejan de idolatrizar otras cosas que no son Dios. Concluyo con lo siguiente. En este discurso, Newman nos ayuda a ver cómo sería un hombre librado del natural y nos abre también la ventana y también el deseo a esa vida nueva. Y que hay una diferencia muy grande en el hombre que vive simplemente librado de sus fuerzas humanas, a diferencia del hombre que está movido por esta fuerza que viene de lo alto, la gracia, el Espíritu Santo en el corazón de la persona, y que hace una revolución en la persona, donde comienza a reordenar sus prioridades, sus gustos, sus deseos, y empieza a ver otros objetos, otras cosas, a descubrir otras cosas bajo la acción del Espíritu Santo. Y entonces se pone las pilas, podemos decir, la fuerza para poder crear las virtudes suficientes para no perder todo esto. Termino con algunas preguntas en grupos. Primero, ¿qué influencias ves más presentes en la cultura de hoy que favorecen o desfavorecen seguir la voz de la conciencia? En segundo lugar, ¿qué diferencias encontrás en el modo de ser de una persona que es buena por la fe y otra que lo es solo humanamente? Tercero, ¿qué te llamó la atención de Newman en su modo de describir al hombre natural? Y cuarto, ¿qué cambios de perspectiva produce la luz de la fe en la visión de la realidad en una persona? ¿Cómo lo aplicarías a tu vida?